Hola a todos y bienvenidos a Aprendiendo con The Smart Flat. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre las diferencias entre los tipos de profesionales inmobiliarios, agentes, asesores y empresarios inmobiliarios. Para ello tenemos a un grandísimo invitado que me ha pasado su currículum, que no me lo he aprendido de memoria porque es bárbaro. Y tenemos con nosotros a Gustavo Solares. Gustavo Solares, conocido por todos vosotros, lleva una trayectoria de más de 30 años en el sector inmobiliario. A día de hoy es operador principal de Keller Williams Premier. Y no solamente eso, sino que ha estado súper involucrado y sigue estando súper involucrado en AMPI, la asociación por excelencia del sector inmobiliario en México. Fue presidente de AMPI Nacional en 2016. Ha estado de consejero en AMPI Nacional y en AMPI Ciudad de México, que sigue estando en el consejo muy involucrado y ha estado en el consejo consultivo, etcétera. No solamente eso, sino que también ha estado en el board internacional de la NAR, que como todos conocéis es la asociación más importante de realtors en Estados Unidos. Y hace poquito ha recibido una gran distinción por parte de AMPI Ciudad de México y es la medalla Luis Barrios a la excelencia inmobiliaria 2024. Y con este grandísimo invitado que todos conoceréis y que sabéis que está en el top del top, vamos a estar hablando sobre estos temas y estos tipos de perfiles inmobiliarios, de profesionales inmobiliarios. Bienvenido, Gustavo, ¿cómo estás? Pues muy contento, muy gustoso, Elena, de estar convocado aquí a compartir contigo y con todo tu público. Y la realidad que contento sobre todo de la posibilidad de aprovechar para transmitir pues esas inquietudes que a través del tiempo, ya lo decías, más de 30 años dedicado a la labor inmobiliaria, primero en una empresa transnacional en donde me tocó ser director de asuntos inmobiliarios y de bienes raíces, todo ello, y después ya con mi propia empresa, después de haber elaborado, de haber presentado una maestría en negocios, en donde decía yo, aunque soy director nacional de X, pero no tengo mi negocio, entonces opté por eso. Entonces decidí dar el cambio y meterme pues a la labor. Y entonces cambié, fíjate, de ser el tipo de persona que estaba atrás de un escritorio que recibía a los profesionales inmobiliarios, a los agentes inmobiliarios y, ¿por qué no?, a los emprendedores inmobiliarios, que eso es algo de lo que vamos a hablar hoy. Y me daba yo pues como cuenta de muchas diferencias de conducta, de formas de ser, de plantear, pues la actividad y los servicios que nos brindaban. Entonces, eso me llevó ya después cuando decido, poner mi propia empresa al campo inmobiliario, habiendo visto que es un campo que tiene una gran repercusión en las personas, en la sociedad, sí, en la comunidad. Entre paréntesis te diré que también esta vocación inmobiliaria sin duda me viene porque en la etapa infante, hace muchos años, como podrán ustedes percibir, ya tenía yo cabello y diferentes kilos, ¿verdad? Ciertamente. Entonces, la familia estuvo a punto de perder la vivienda, de perder la casa de mis padres, siendo una bola de hermanos, estuvimos a punto de perder la casa. Y esto yo creo que a mí me tocó mucho y muy en fondo. Y todo fue derivado de una mala orientación y de falta de información de cómo se deberían de hacer los procesos de compra de inmuebles, ¿no? Entonces, pues eso me marca y en eso estamos. Para que veáis todos la relevancia de ser un profesional inmobiliario capacitado, que conozca todo el tema legal, que conozca cómo de verdad dar un buen servicio al cliente, de informar correctamente y de dar sobre todo esa transparencia, porque como bien dices, el sector inmobiliario impacta profundamente en las personas. Al final es su hogar, es su cueva, es donde la gente vive, son sus sueños, es su patrimonio. Y si no están bien asesorados y bien acompañados en todo este proceso, puede pasar algo como lo que te pasó a ti. Así es, Elena. Yo, de hecho, tengo entrenamientos constantes con mi equipo de trabajo. Tú nos has acompañado por ahí también para contribuir con ese entrenamiento y en su formación profesional. Y la realidad es algo de lo que les digo. Nosotros, los agentes inmobiliarios, tenemos que ver precisamente con el bien más preciado de las personas, que es su casa, su habitación. Es una de las necesidades básicas según Maslow. Y tenemos nosotros que hacerlo y hacerlo a conciencia y hacerlo bien. Algo muy importante es el acompañamiento que le vayamos a dar
a un cliente, a un prospecto, tiene que ver con una decisión en la que muy probablemente va a tomar la idea de endrogarse 15 o 20 años de su vida para pagar aquello que tú le pones enfrente y que le dices cómo hacerlo. Luego entonces la relevancia de un asesor inmobiliario, de un profesional, de una empresa inmobiliaria que te lleve de la mano es determinante. No, es un grandísimo mensaje para lanzar a toda nuestra audiencia y que lo escuchen y que sepan que realmente tienen un poder fuerte y que tienen una gran responsabilidad con todas las personas, ¿no? O sea, me parece tremendo y creo que, como muy bien dices, la capacitación constante es fundamental. Para entrar un poco en el tema, como bien decíamos al principio, vamos a hablar sobre diferentes perfiles o tipos de profesionales inmobiliarios. Y ahí tenemos tres principales, que sería el agente, el asesor y el empresario inmobiliario. Correcto. ¿Tú cómo ves esto? Explícanos un poco más. Bien, mira, yo creo que esto lo veo como una situación, como digamos, escalafonaria. O sea, de diferentes volúmenes, intensidades, relevancias y trascendencia. Creo que las tres posiciones son de una, como ya decíamos, amplia y profunda relevancia. Ahora bien, no es lo mismo dedicarse a uno a ser agente de ventas en bienes raíces, que podemos tener, pues sí, sin duda, toda la repercusión, pero que no demanda de parte del que la ejecuta, no demanda lo mismo que de aquel que se considere un asesor o consultor. Okay. Un agente en venta de bienes raíces, pues nos los podemos encontrar y te voy a decir, todo con la gran relevancia de la labor, o sea, no menospreciando ninguna, nos lo podemos encontrar a lo mejor en una sombrilla, en un desarrollo. Son gente que tienen que estudiar, tienen que conocer, tienen que saber, tienen que tener una capacidad relacional adecuada y tienen que tener el conocimiento del producto de una manera importante, pero hasta ahí muchas veces los agentes tienen como que dominar el producto, dominar el proceso, pero no se espera o no entra dentro de su ámbito muchas veces el llegar a una profundidad ya de establecer situaciones como por ejemplo hipotecas, sí, como por ejemplo financieras, como contratos, por ejemplo legales, como por ejemplo fiscales, y son elementos que ya demandan, yo lo visualizo en el peldaño siguiente de un asesor o consultor en cuestiones inmobiliarias. Y esta situación ya tiene que ver con una especialización un poquito más profunda, demanda más ejercicio de estudio, porque el que crea que meterse a bienes raíces es así como empezar a llevar una vida relajada y tranquila, está en un grave error. La realidad es una área en la que hay que estar siempre atento, siempre estudiando, siempre actualizándote, siempre vinculando, siempre haciendo generación de negocios, una gran cantidad de actividades que tampoco se espanten. Es muy simple, pero lo más importante, es hermosa, es muy agradable, porque de verdad sientes cómo vas consolidando y vas pasando a la mejor de ser una persona que solamente atiende la venta, atiende al comprador, a ser alguien que ya puede hacer un proyecto con mayores variables, en donde a lo mejor puede ser mano importante o pieza clave para un desarrollador, o puede ser pieza clave para un proceso de compraventa que a lo mejor esté complicado. No es liso y llano el proceso de las compraventas. Hay miles de variables, y máxime en México, en el que hay algunas características. Una de ellas, hay falta de conocimiento de parte del público en general de cómo mantener su situación inmobiliaria, y me refiero a cuestiones documentales, de registro, de pagos, impositivas, impuestos, cosas de este tipo. Por otro lado, también hay personas que se dedican a las labores inmobiliarias y a querer hacer este enlace de compraventa, y que muchas de las veces no tienen los elementos y los atributos en conocimiento y en experiencia adecuados, de manera tal que hacen incurrir a los que confían en ellos, vendedor y comprador, en cuestiones que pueden terminar a veces hasta en juzgados, y cuestiones muy relevantes, muy lamentables. Entonces, ahí pasas, bueno, pues a un nivel ya de tener una visión, de tener un conocimiento, de tener elementos donde puedas orientar a cada quien que está tomando esa decisión de estar en el proceso de que quiero comprar o que quiero vender, en todo lo que tienen que tomar en cuenta como para ello.
Pero hay un nivel más allá, hay un peldaño que visualizo superior y que es cuando te haces empresario inmobiliario. Déjenme decirles, desde que eres un agente de ventas, cuando eres un asesor o cuando tienes una empresa de bienes raíces, ya eres un emprendedor. O sea, normalmente los agentes inmobiliarios, incluso en ese nivel, no son gente con sueldo, no son empleados, son emprendedores. Están emprendiendo su propio negocio, pero su demanda quizá es menor. Incluso hay quienes se atreven, y ojo, cuidado con ellos, se atreven a hacer representación para la venta sin estar siquiera dados de alta en cuestiones legales, como en nuestros compromisos, como el SAT, por ejemplo, para cuestiones de impuestos, o en fin, toda la repercusión o relevancia que esto tiene. Cuidado, no caigas en manos de alguien así, porque la realidad es que eso de hacer las cosas por abajo del agua no es nada sano. Lo que hay que hacer es acostumbrarse a cumplir con toda la normatividad, y eso es uno de los principales pasos que yo sugeriría como para si quieres dedicar a bienes raíces o ya estás en bienes raíces y no lo has tomado en cuenta, tómalo en cuenta. Sí, por supuesto. Ponte en regla total. No, es un consejo bárbaro, ¿no? Porque sí me imagino que habrá muchas personas que igual, lo hemos hablado en varios podcasts, que se despiertan un día y dicen, venga, voy a vender el departamento de la vecina que acaba, ¿sabes? Y dicen, venga, ya voy a ser asesor inmobiliario, ¿no? Entonces, sí es muy importante que todas las personas que se quieran dedicar a este sector estén capacitadas y que tengan también aptitudes para gestionar clientes o para conocimiento del proceso en sí. Entonces, te pregunto, nos acabas de hablar de esta pirámide, de estos tres tipos o perfiles de asesores. Ahora, ¿cómo sabes alguien que quiera, imagínate, yo te digo, quiero incursionar en el sector inmobiliario como asesor, agente o empresario, pero no lo sé? ¿Qué tengo que tener para ser un buen agente? ¿Qué tendría que tener que...? Bien, mira, yo creo que primero que nada hay que tener algunas características en tu personalidad, en tu trato, en tus conocimientos. No es una situación que se pueda improvisar fácilmente el dedicarse a los bienes raíces. La realidad es que primero que nada tienes que tener una disposición de aprendizaje. Tienes que ser entrenable. Y para ser entrenable, pues la verdad tienes que dedicarle muchas horas. Nosotros hacemos mucho el símil con el deporte y la actividad inmobiliaria. En el deporte tú puedes llegar a ser representante de tu país a nivel olímpico. Es más, puedes ser el campeón olímpico, el que se gana la presea de oro. Pero ¿sabes qué? Tienes que haber pasado por un proceso. Entonces tienes que tener esa paciencia de someterte a los procesos. Tienes que tener la claridad de que las cosas no se hacen de la noche a la mañana. Y entonces te dedicas a localizar un lugar en el que efectivamente te puedan ir capacitando y, ojo, capacitando y entrenando, que para nosotros son dos cosas diferentes. La capacitación es la acumulación, la impartición del conocimiento, y el entrenamiento, pues tú puedes tener mucho conocimiento, pero si no lo pones en práctica, es como aquel que decía que ya sabía andar en bicicleta o podría andar en bicicleta porque leyó 6 manuales, ¿no? Y bueno, tú puedes leer 6 manuales y te pueden dar toda la instrucción, pero si no te subes, si no te montas, al igual que al nadar, si no te avientas al agua, si no te montas en tu bicicleta, no sabes andar en bicicleta por mucha instrucción que tengas. Entonces el entrenamiento es muy importante, entonces debes estar sometido a ello. ¿A qué dedicarse? Yo sugeriría, es importante para el que incursiona en el medio de bienes raíces, enfrentar al cliente, enfrentar los procesos de compraventa, ser agente inmobiliario. Casi todos que empezamos por ahí. Hay algunos que empiezan, como bien decías, a lo mejor en la privada, en el condominio. Resulta que la vecina que organiza las tardes de café o que organiza el dominó es la que es muy social, y de pronto dices, oye, tú que tienes tantas amigas, ayúdame a vender mi casa. Bueno, puede ser, se puede hasta vender. El negocio inmobiliario es tan noble que a lo mejor hasta la vende y a lo mejor sale todo bien. Pero ojo y cuidado, porque si hay un detalle de registro público de la propiedad, de inconsistencia de documentos, de alguna situación, pues de que sea garantía en alguna operación previa, que no coincidan los metrajes, en fin, todas las variables que hay en el sector inmobiliario que hay que validar y revisar previo a hacer una operación, es más, siquiera a proponer la venta de algo. Entonces, cuando le sale mal a esa vecina, que es muy buena para organizar el dominó,
puede tener un problema, puede tener una repercusión en la que al menos va a hacer que las partes, cuando ya están involucrados, parte vendedora y parte compradora, tengan una diferencia. Y estas diferencias pueden terminar en juzgados. Y también a esa persona que los llevó en el proceso sin tener los atributos necesarios, también les puede hacer una situación legal en contra. Entonces, empiecen por ahí, empiecen de verdad entrenándose, conociendo. Te puedes acercar a AMPI. AMPI tiene una gran cantidad de entrenamiento. Te puedes acercar a algunas escuelas, universidades. Ten cuidado porque últimamente se han soltado. Yo de pronto me llega tal cantidad de oferta de entrenamientos, de cursos, de certificaciones, de una bola de cosas. De 50 pesos. Que son accesibles, fáciles, gratuitas casi, pero curiosamente no tienen ninguna garantía ni ninguna solidez o respaldo. Hay certificaciones a través de las asociaciones, hay certificaciones a través de las franquicias. Nosotros, como decías, yo colaboro en Keller Williams Premier como operador principal. Nosotros tenemos un modelo de entrenamiento muy cuidadoso, muy detallado, te llevamos de la mano en todo. Y cualquier franquicia te lo ofrece. Ve precisamente esas opciones. Y ya que hayas enfrentado el campo de hacer tus primeras operaciones, entonces tú mide en qué te quieres especializar. Hay una gran necesidad. La labor inmobiliaria para una venta de una propiedad tiene que ver con múltiples disciplinas. Tienes que voltear a ver todo lo que tiene la repercusión legal, todo lo que tiene la repercusión financiera, todo lo que tiene la repercusión mercantil, comercial, en fin. Y tú ya te puedes ir especializando en esa línea, por un lado, o bien te puedes ir especializando en el tipo de producto para el que te sientes con mayor perfil. Y eso depende de tu capacidad relacional. ¿Con quién tienes facilidad de relacionarte? Entonces, ve qué tipo de vivienda, qué tipo de propiedad, qué tipo de inversión hacen y enfócate en eso. Oye, tú tienes capacidad para relacionarte con gente que está en el área de las lomas. Pues enfócate a promover propiedades que tengan que ver con lo que se vive en las lomas. Oye, no, fíjate que yo vivo en la colonia del Valle y mi capacidad relacional, mi círculo es más o menos de otro tipo. Oriéntate en ese. Oye, ¿quieres hacer rentas o quieres hacer ventas? En fin. Claro, es en nicharse, ¿no? O sea, aprender en general, pero luego en nicharte donde mejor se te dé. Así es. Nosotros hablamos de que hay que ser un especialista local y de producto. Cuando eres especialista local, de verdad eres quien le puedes dar a tus prospectos o a tus clientes toda la información relacionada con qué van a enfrentar, qué van a vivir, qué se van a encontrar al momento de ubicarse en la colonia X o en la zona X. Ya lo sabes, ya lo conoces. Y eso a las personas que van a hacer una operación de comprar ahí les es maravillosamente interesante. Les allanas el camino, se los facilitas. Entonces es muy importante el poder hablar de esa especialización. Y el tipo de producto. Hay gente que se especializa, por ejemplo, en edificios o en áreas de oficinas. Exacto. Hay gente que se especializa en áreas industriales. Hay gente en ranchos, en áreas rurales, en fin. Entonces, ve definiendo qué te gusta, dónde te sientes cómodo. Eso es indispensable, ¿eh? No te forces. Olvídate de aquello de que si el niño no sabía matemáticas, las clases que le daban en la tarde era de matemáticas. Matemáticas había que pasar la materia. Lo que hay que hacer, si eras bueno para el dibujo, a lo mejor ahora serías un gran dibujante, serías un gran pintor, si te hubieran fomentado las clases en la tarde más bien a la pintura y al dibujo. Entonces, aquello en lo que te sientes cómodo, piensa, no llegues a los bienes raíces de manera pasajera. Piensa en estar establemente y darle muchos de tus años para irte desarrollando, para ir creciendo, para ir siendo el mejor en lo que haces, para distinguirte. Y entonces tendrás sin duda una serie de atributos derivados de eso. Entonces decídelo, porque la decisión es al inicio. Se puede ir complementando. Sí. Puedes ir cambiando. Y evolucionando y generando nuevas aptitudes, ¿no? Claro. Y a lo mejor hay nuevos negocios. Estamos en un campo tan dinámico que ahora, bueno, puedes hacer muchas cosas que tienen que ver con bienes raíces o con inmuebles. Entonces, especialízate, encuentra qué. Y practícalo, entérate, estúdialo a profundidad, domínalo. Y después, si tienes todavía la sangre, déjame decirlo así, y por qué no un poco de recursos, pues hazte empresario. O sea, empresario, dueño de empresa.
todos, ya decía yo, desde la gente, el consultor y el empresario, todos están emprendiendo. Ajá. Pero bueno, si quieres montar una empresa, también tienes que cuidar aspectos legales, fiscales, de otra naturaleza. Pero pregunta, vamos a ver, si yo voy contigo, te digo, quiero ser agente, ¿qué tengo que hacer en mi día a día? ¿Cuáles son mis responsabilidades como agente? ¿Cómo tengo que organizarme el día? ¿Qué tareas tengo que hacer? ¿Qué tengo que entender muy bien como agente? Bien, fíjate que nada menos ayer daba yo una charla que tiene que ver con esto. Fíjate. Una charla que se basa en un libro que es publicación de nuestra franquicia, que se llama Solo una cosa, One Thing. Y precisamente de eso es de lo que te habla. De que tienes que estructurarte, tienes que tener, primero que nada yo te diría, ten una meta. O sea, visualiza qué quieres alcanzar. Una vez que sabes qué quieres alcanzar. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, hacerme consultor especialista en edificios de oficinas. Pero yo estoy de agente todavía. Sí, bueno, pero la meta es más grande. Ok, entonces podría ser esa. Tu meta es muy arriba. Ahora, también como agente tú puedes decir, oye, lo que quiero es en este año vender. Exacto. Tomar 3 exclusivas o 6 exclusivas y venderlas. Perfecto, o sea que, y las metas siempre, bajo mi punto de vista, tienen que ser como medibles, ¿no? Tiene que ser un numerito. Para mí, cada Totalmente. Si no tienes una meta que midas, no sabes si ya llegaste, si te pasaste o si nunca la alcanzaste, ¿no? Exacto. Entonces, tienes que poner una meta numérica. Tu meta numérica puede ser, vamos a pensar, tomar 6 exclusivas al 6% en la zona en la que yo me especializo. ¿Qué tienes que hacer para eso? Bueno, lo primero es importante hacer generación de negocios. O sea, la generación de negocios en todos los negocios aplica. Tú puedes ser maravilloso y el mejor para algo, pero si la gente no lo sabe, si no lo has difundido, entonces ¿quién va a ir a recurrir hacia ti para que hagan ese negocio? Entonces tienes que decirle al mundo que eres agente en bienes raíces. Profesional. Agente, te estás profesionalizando. Todavía cabe la posibilidad, cuando empiezas en el plan que me dices, te estás profesionalizando. ¿Y en qué estriba la profesionalización? Nosotros le decimos a la gente, do is better than perfect. Hazlo, no te esperes a ser el perfeccionista total. Hazlo. ¿Y qué sucede en el grupo en el que colaboras? La franquicia, en tu despacho, en tu agencia inmobiliaria, habrá quien te puede orientar y asesorar si surgen dudas durante el proceso. Pero empieza a ejecutarlo, estudia lo básico. Nosotros les damos primero un curso que se llama onboarding. El onboarding es precisamente el involucramiento de toda la jerga inmobiliaria, de todos los temas inmobiliarios, que después se va a profundizar en ellos para que la gente los perciba y los entienda. Después de esto damos un curso que se llama Ignite. En el Ignite es para que la gente empiece a encender su negocio inmobiliario, y ya en lo que se basa precisamente es en la generación. Entonces, dispón de tu día con día, decimos, oye, levántate y medita unos minutos, da gracias. Voy a haceros caso, yo no medito nada. Bueno, pero es muy bueno. Un poquito, unos minutos, en donde a lo mejor agradeces lo que te pasó el día previo, pero también sabes que haces la visión de qué vas a hacer durante tu nuevo día. En ese nuevo día, después de que ya lo tienes más o menos claro, tiene que estar en tu agenda, ¿eh? Tu agenda debe de decir de 9 a 10 esto, de 10 a 11, después tomo un descanso, después esto, en fin, a las 6 de la tarde debo estar terminando con esto, en fin. Y eso que pones en tu agenda, normalmente respétalo. Entonces, en la mañana, meditas, revisas, das gracias por lo previo, planeas lo venidero, y después de esto te sugerimos, haz algo por ti, por tu salud. Oye, si dices, oye, es que yo tengo que estar en una junta a las 8 de la mañana y está un poquito complicado, pues levántate a las 5, levántate a las 5:30, a las 6, en fin, da tu tiempo. O bien, pon tu junta a las 9, no la pongas a las 8, en lo posible, ¿no? Entonces, dedícate a hacer eso. Y después nosotros tenemos una actividad, y esto es determinante para todo aquel que quiera hacer negocio inmobiliario. ¿Cómo vamos a difundir que ahora me dedico a lo inmobiliario, a los bienes raíces? Pues tomas el teléfono, tomas tu laptop, tomas el medio a través del cual te vas a comunicar con gente nueva, no solo con quienes ya conoces. Busca ampliar tu base de datos, tu red, porque esa red es la que después tienes que meter en un modelo, en una dinámica de comunicación. Te sugerimos que sea electrónica. Ahora hay CRMs, hay una serie de portales, hay una serie, de herramientas electrónicas
para estar en contacto con ellos. Pero todo parte de una llamada o de un contacto personal para nosotros. Es importante cuando tú haces publicidad, te vas al general de la comunidad y algunos la ven, la pescan y prosperan con ello. Pero cuando tú haces prospección, en la prospección tienes un contacto ya directo con la persona. Entonces, haz prospección. Puedes hacer publicidad, de la publicidad te puede venir prospección, pero no solo publicidad. Entonces, prospecta. Nosotros tenemos la meta día con día de incrementar nuestra base de datos en 10 elementos, contactos. En 10 registros. Y esos 10 registros tienes que contactarlos y tienes que decirles a qué te dedicas y qué puedes hacer por ellos. Y a lo mejor muchos de ellos, el 80 o el 90% al principio te va a decir, oye, no necesito nada de esto, muchas gracias. No te frustres, no te sientas mal. Así se empieza. Pero lo que estás buscando, es más, yo le digo a mis colaboradores, a mi equipo, y, oye, cuando ya 8 te dijeron que no y te mandaron a freír espárragos, qué bueno, ahí viene el 9 o ahí viene el 10 que te va a decir que sí. Exacto. Ve por él, no te quedes a medias. Entonces, hacer eso, después de esto, dar seguimientos a todos los que ya tenías contactos previos y estar ofertando y ofreciendo. Muchas veces ya en estos seguimientos es donde te especializas o te vas orientando a una operación en particular. Ok. Entonces, esa operación en particular lo que hay que hacer es calificarla muy bien. O sea, cuando alguien te dice, reaccionando a tu promoción de que te dedicas a los bienes raíces, alguien te dice, oye, fíjate que si quiero vender mi casa. Entonces, lo que tienes que hacer es tener claridad de toda la información que implica el poder hacer un análisis para saber si le puedes recomendar que su casa está vendible o no. Esa casa vendible tiene que tener una escritura en ciertas características, tiene que tener una boleta predial en ciertas características, el título de propiedad tiene que estar adecuado, en fin, y todo esto tiene que tener congruencia. Muchos agentes inmobiliarios no revisan eso y se meten en unas complicaciones maravillosas. Sí, sí. Hemos tenido también algún episodio hablando de todo el tema contractual y la relevancia de revisarlo antes de aceptar la propiedad. Porque si no, te puedes tener una cantidad de problemas. Puedes hacer todo el proceso y luego llegas al notario y te dices, ¿sabes qué? No lo puedes vender. ¿Sabes? Entonces, súper recomendación, revisar y checar todos los documentos antes de aceptar la propiedad. Imagínate cómo quedas tú, cómo queda tu firma, tu marca, si ya tienes a alguien que lograste convencer de que confiara en ti. Totalmente. Y de pronto, de haber confiado en ti, se desprende un problema de que su casa no es vendible. Y digo, si esto lo detectas a priori, antes de que haya un comprador, pues bueno, qué lamentable. Pero si ya firmaron un contrato, si ya tienen, a veces pasa, contrato de compraventa firmado, a veces ya se cruzaron dinero y llegan a algún elemento del proceso en donde dicen no se puede vender. Es que fíjate que fue garantía, hace 25 años fue garantía en que compraron un automóvil y esta era la garantía. Oye, pero pagaron el crédito. Sí, pero no liberaron en el registro público. En fin, hay procesos. Y totalmente, imagínate que el pago ya está hecho y el propietario ya se lo gastaba. Entonces ahora como el comprador recibe de vuelta el dinero, pero ya no lo ve. Así es. Eso es determinante, ¿no? Sí. Entonces, dentro de ese día a día, date cuenta que cuando ya tienes a alguien interesado, se merece, demanda de ti toda tu concentración, todo tu profesionalismo, toda tu ética, para meterte a profundidad y que de veras le puedas dar un buen servicio, un buen resultado. Digamos que ahora la propiedad, yo agente, mi primer día como agente inmobiliario, he hecho mi meditación, he programado ya tengo mi calendario y he estado hora y media haciendo llamadas, etcétera, etcétera. Consigo un contacto y me dice, quiero vender mi casa y quiero que la vendas tú. Ya tengo la propiedad, la he checado como agente y ¿qué toca ahora? Ya tengo bien la información de la propiedad. Bueno, lo que tienes que hacer también es hacer le llamamos nosotros el acuerdo, precisamente. Esto que ahora traemos tan revisado por Profeco con la NOM 247 y todo este tema que tenemos que tener registrados ante ellos y todo, bueno, es llegar a la celebración de ese contrato, de ese acuerdo entre las partes, entre la parte vendedora y tú como agente o representante del inmobiliario para esa operación. Entonces, ahí tienes que poner muy claro cuál es tu actividad, cuáles son tus compromisos. Oye, algo que es determinante es la comunicación, es muy básica para el vendedor, el que confía en ti.
O sea, sin duda va a creer que va a vender rápido. Aunque tú le hayas dicho que el contrato es por 180 días o que la propiedad del mercado está contraído y es lenta para venderse, él espera que ya confió en ti. Vio algo en ti que le hizo decir, ¿sabes qué? Elena me va a vender esta propiedad. Entonces ya trae una ilusión, ya trae una esperanza, trae a lo mejor un plan. Entonces tú tienes que ser muy cauta en decirle cuál es la posibilidad real, sensibilizarlo de lo que van a enfrentar en el mercado. Y con base a eso también establecer y pactar los compromisos de un lado, pero y los compromisos del otro. Exacto. Compromisos del vendedor. Ajá. Seguir manteniendo, bueno, darte toda la información, tener la propiedad visitable. Oye, luego llegas a algunas propiedades en donde, bueno, dijeron, oye, ¿pero qué no te hacías tu cargo de la limpieza? Yo tengo a los perros y todo, pero pues yo creí que ya tú ibas a limpiar porque tú la vas a vender. No, o sea, tienes que hacerla, que el vendedor la haga visitable, que te dé la facilidad, la libertad de poder estar presentándola cada que sea necesario, en horarios y todo coordinado. Después de eso, también que la mantenga vigente desde el punto de vista de pagos y contribuciones y todo, que se pueden corregir después, pero lo mejor es que todo esté en orden. Por otro lado, y muy importante para los agentes inmobiliarios, y a muchos les da una pena tremenda y es su lastre, tu comisión. Ajá. Tu comisión como agente inmobiliario, nosotros pugnamos por que sea el 6%. No podemos los agentes inmobiliarios, los profesionales o las empresas inmobiliarias, tender a que la comisión baje. Lo que tenemos que tender es a que el estándar del servicio suba para que la gente esté dispuesta a pagar. Las comisiones inmobiliarias a veces son muy caras. Sí. A veces son muy, muy cuantiosas, pero te la debes de ganar. Ajá. Te la debes de ganar, la debes de merecer. Claro. Porque si no la mereces, pues sí, te va a dar pena decirle que le cobras el 6 y otras gentes le van a decir que le ofrecen el 4. Nosotros tenemos una serie de diálogos, le llamamos guiones en la franquicia, en donde tenemos uno que es muy simpático. O sea, la gente, o sea, el cliente, el vendedor, normalmente siempre quisiera pagar menos. Entonces, hay quien te dice, oiga, esta comisión del 6% es negociable, y tenemos dos respuestas ahí. Mire, si es negociable, si usted me quiere pagar el 7 o el 8, se lo acepto. ¿Ah? Bueno, pero la otra es también, oye, aquí pueden pasar en esta negociación, estamos negociando con el vendedor, con el propietario, aquí pueden pasar tres cosas. O sea, que yo le ofrezca mis servicios, que a usted realmente no le parezca adecuado por el costo, por lo que sea, y no se preocupe, usted puede, pues, tiene toda la facultad de decirme que pues, no hay negocio y muchas gracias por su tiempo y bueno, pues para mí fue una experiencia más colaborar con usted. Pero puede pasar otra cosa, puede pasar que usted me diga, oye, ¿sabes qué? Que la propiedad, las condiciones, lo que me ofreces, lo que me platicas, en fin, me hace sentido y vamos a prosperar y vamos a hacerlo y entonces vamos a firmar nuestro acuerdo y voy a empezar a representarlo y lo haré con la mayor celeridad y profesionalismo. Pero puede pasar una tercera, que yo no le acepte su propiedad. O sea, eso a la gente a veces es como un balde de agua fría. Creen que todo el mundo que llega, todo agente inmobiliario que llega a tocar la puerta está deseoso y está dispuesto a todo por aceptarla o porque se haga el negocio. La realidad es que no. La realidad es que si tú ves que te están pidiendo, acabo de platicar con una amiga hace muy poco, en donde tenía una propiedad en venta en un precio muy elevado. O sea, un precio en el que no iba a salir. O sea, yo una sugerencia, y eso es algo que tienes que hacer, es pon y sensibiliza al propietario vendedor del precio real. Correcto. Y no hay un precio real científico, eso es cierto, pero sí hay indicadores de mercado que te hacen establecer a través de un análisis comparativo de mercado, un ACM que le decimos, cuál es el precio en el que puedes salir al mercado. Y si el precio lo sientes tú todavía un poquito alto y porque, bueno, sientes que el propietario de plano le es tan importante esa variable del precio, todavía puedes jugar un poquito con ella, pero no te puedes disparar. ¿Por qué? Porque cuando vayas a poner esto en Smart Flat, pues resulta que todo el mundo lo va a ver y nadie le va a llamar, claro. Nadie le va a hacer caso al anuncio, ni de ninguna manera. Entonces, esa es una de las labores, yo creo, más delicadas, de mayor complejidad en la relación con el vendedor. Logra el precio adecuado. Me has mencionado anteriormente el tema de sensibilidad. ¿A qué te refieres con eso?
Fíjate que lo que es importante es que le puedas transmitir a la parte vendedora. Hay que tomar en cuenta que los objetivos son disyuntivos. El que quiere vender más caro. El que quiere comprar más barato. Pero tú tienes que hacerle el equilibrio. Entonces, la sensibilidad es en el sentido de hacerle ver que hay elementos para lo que se le está sugiriendo como asesor inmobiliario o como agente inmobiliario. Entonces, para que pueda él tomar la mejor decisión y aceptar, porque si no vale la pena trabajar con alguien que no va a aceptar tu consejo o tu opinión, o sea, realmente no es tu cliente. Que luego también te tengo que decir que tú, por mucho que te des, o sea, tú te tienes que dar tu valor como asesor inmobiliario, pero luego hay otros que dicen, hago el mismo trabajo por el 2%. Entonces, entra ahí como un tema que yo no llego a comprender por qué el asesor inmobiliario, muchos, no digo todos, pero muchos no se valoran lo suficiente y no valoran su trabajo. Así es, hay que saber decir que no. Hay negocios donde sí va a haber un negocio porque las variables se dan todas en armonía y hay negocios en donde no van a prosperar porque si vas a tener un cliente que quiere que las cosas se hagan de la manera que él lo haría o quiere que el precio sea el que él establece o quiere que sean las cosas como alguien que no sabe lo que es el medio inmobiliario, pues muy difícilmente se va a cerrar el negocio. Entonces hay que saber decir que no. Exacto. Ahora, después de eso, efectivamente, ¿qué hay que hacer? O sea, tienes que, ya teniendo eso que es de lo más determinante, lo que tienes que hacer es poder sacar al mercado la propiedad. Una propiedad que dentro de sus características sea la mejor opción, porque el mercado va a competir. O sea, no es la única cosa que se vende. Entonces, tienes que tener algún atributo, alguna ventaja competitiva, que puede ser el precio, que puede ser las condiciones, que puede ser las características, el metraje, lo que sea. Y ya que detectas eso, explótalo. Claro. Explótalo con anuncios. Y hay mucha competencia en el mercado. No es que tú tengas una propiedad y ya te vayan a caer 1000 leads. No, es que en el momento que un contacto checa una página web y encuentra y pone sus filtros, le salen tropemil propiedades con características similares en una zona o en una zona cercana a la que él quiere. Así es. Hay muchas opciones para el comprador. Pero ojo, solo hay una opción para el vendedor. El vendedor se la va a vender a una persona. El comprador puede comprar N. Entonces hay que ahora darle la importancia al comprador. ¿Cómo le damos la importancia al comprador? Pues hay que hacer una buena difusión. Tienes que hacer una buena ficha informativa. Tienes que tener un producto muy alineado con lo que estás diciendo. Tienes que encontrar el nicho a donde vas a poder promover eso. Si te están dando algo que tiene que ver con un enfoque industrial, pues qué giro de la industria. Si te están dando algo de una empresa, qué giro de empresa es el adecuado para. O si te están dando una casa habitación, bueno, ¿qué es lo que en un momento dado demanda el que la necesita? Entonces piensas ya del otro lado, el lado del comprador. Y promoverla a plenitud, yo diría, o sea, promoverla abundantemente. Es indispensable que llegues a presentársela a quien va a comprarla. Decimos, solo hay una opción. Ahora, hay importancia aquí en abrirse al mercado. Los profesionales inmobiliarios, los agentes inmobiliarios, las empresas inmobiliarias o franquicias, también tenemos vínculos entre nosotros, alianzas. Exacto. Y no se trata de que tú te lleves la comisión, se trata de que tú vendas la propiedad, porque la propiedad en venta es lo que quiere tu cliente que te ha confiado. Exacto. Entonces, para eso tienes que estar dispuesto a compartir tu comisión. Exacto. Es que la competencia que estaba hablando también es colaboración. Totalmente. Entonces, si quieres vender rápido una propiedad, también tienes que abrirte a querer colaborar con otros profesionales para lanzar y vender y transaccionar lo más rápido posible, que es justo lo que dices. Hay profesionales o bueno, gentes que se sienten profesionales que al momento de llegar eso de compartir comisiones no les gusta, quieren quedarse con toda la comisión. Si vas a incursionar en bienes raíces, piensa desde ahorita que es un mercado de compartir. Es un negocio de compartir. Aquí, curioso, porque compartir suma. ¿Sí? Suma porque haces más operaciones. Entonces, es indispensable y básico que tengas claridad que vas a tener que ponerle la propiedad enfrente a tus prospectos compradores, pero y a todo el mercado inmobiliario. Mercado inmobiliario, no estoy hablando de improvisados. O sea, mercado inmobiliario de agentes profesionales en bienes raíces que te van a poder ayudar y a lo mejor ellos tienen al comprador y la vendes más rápido. Correcto. Y entonces tu cliente le diste el buen servicio y a lo mejor ahí sacaste la mitad de la comisión, pero te va a referir y vas a sacar más comisiones. Exacto. Bien.
Eso desde el punto de vista propiamente, bueno, de lo que un agente y todo hace, pero bueno, está muy vinculado y no hay una frontera así como muy clara entre lo que es un agente y un asesor profesional. Bueno, el asesor profesional y el agente profesional están muy de la mano, pero ¿qué sucede? Cuando ya hablas de asesor o consultor, ya nos damos un brinco en el peldaño, subimos un poquito en la escala y en esa escala lo que hay que considerar es que debes tener especialización. No te dediques a atender todo. No todo es para ti. Hay mucha gente que está necesitando y que puede atender mejor que tú algunas cosas. Cédelas. En un momento dado, si a ti te tocaron el cliente, el propietario, pues lo puedes referir. Exacto. Si no está en tu zona, si no es del tipo de producto que tú manejas, si tu capacidad relacional no va al nivel conveniente que demanda ese posible consumidor o comprador de esa propiedad, refiérela. Refiérela con una política clara establecida, haz un convenio, haz un contrato, todo por escrito, todo legal, para que las reglas claras te lleven a desenlaces sanos y positivos. Y entonces la refieres y te puedes especializar y puedes ser consultor para desarrolladores, por ejemplo, en donde a nosotros nos hablan desarrolladores inmobiliarios, en donde de pronto te dicen, oye, ¿qué se está buscando? ¿Qué se está demandando en la colonia del Valle? En la Nápoles, oye, ¿qué se ha estado vendiendo? Entonces, todo este tipo de elementos pueden hacer, por un lado, estudios. Tenemos empresas muy conocidas de todos nosotros, maravillosas para esto. Sin embargo, se basan mucho también en la opinión del asociado o del agente inmobiliario o del profesional. Entonces, en este caso, puedes también irte especializando en cuestiones industriales, en cuestiones relacionadas con comerciales. Hoy día el nearshoring está en boga, todo el mundo habla de él, pero muy poca gente está haciendo algo con él. La realidad es que tienes que ver si tienes vocación en ese sentido, si puedes hacerlo para allá y métete en eso. Hay una gran cantidad de posibilidades de negocios, centros turísticos, en fin. Ahí ya puedes dar un plus. Especialízate, conoce a detalle, sabe qué se está vendiendo, qué se está desarrollando, qué se está construyendo y cuáles son los precios, los límites, las complicaciones que tienen. Y entonces vas a poder asesorar de una manera diferente. El asesor muchas veces se apoya con el agente inmobiliario, precisamente ya que están los convenios y los acuerdos, para que el agente muestre, proponga la operatividad de llegar al comprador. Sin embargo, el asesor realmente es el que trae la pauta de cómo y hacia dónde va el negocio. Y hay otro nivel, decíamos desde la entrada, que es el ser empresario inmobiliario. Correcto. Empresario inmobiliario es tan vasto el término porque hay empresarios inmobiliarios que se dedican a bienes raíces, hay empresarios inmobiliarios que se dedican a hipotecas, otros se sienten empresarios inmobiliarios que construyen, se sienten empresarios inmobiliarios los que hacen inversiones, en fin, todo tiene que ver con inmuebles, ciertamente, pero yo te diría, una empresa en bienes raíces demanda el que tú ya de todo lo que hemos platicado no estés necesariamente en la ejecución de ello. Puedes ejecutar, pero tienes que desarrollar a tu equipo, a tus colaboradores, hacer un frente común. Juntos hacemos más. Entonces es cuando tú te vas a sumar, cuando tú te vas a multiplicar, cuando tú ya estás. Tenemos un libro que le llamamos el libro rojo, de Keller Williams, en donde te dice cómo pasar de ser un inmobiliario de nivel 1 al 2, al 3 y hasta el 7. Cuando estás en el nivel 7 es cuando ya tienes una agencia inmobiliaria que tiene todos los atributos, que tiene todos los servicios, que tiene, bueno, una tendencia de más de 100 asociados, agentes inmobiliarios, y tú como el empresario, como el emprendedor de esa oficina, tienes que hacer mucho más allá desde el punto de vista, primero, de inversión, después desde el punto de vista corporativo, legal, después desde el punto de vista fiscal, después desde el punto de vista de desarrollo humano, de relaciones humanas, de recursos humanos, en fin, entérate de qué se necesita y puedes paulatinamente ir ascendiendo. Creo que lo peor que puede suceder es cuando un agente inmobiliario que es exitoso ve a otro agente inmobiliario que es exitoso y los dos dicen vamos a juntarnos para hacer nuestra empresa inmobiliaria. La realidad es que se ponen a dividir las utilidades al 50%. Pues es como si siguieras trabajando igual. ¿Por qué? Porque tus capacidades sí sumen, pero realmente también se distraen. Entonces, creemos que lo adecuado es cuando tú ya tienes saturado como agente, como consultor, todo tu tiempo, todo tu desempeño, apaláncate y apóyate con alguien que sea un agente que te descargue de lo que tú o no haces bien
Seguramente sí haces bien la generación de negocios porque ya creciste, pero a lo mejor el hacer anuncios, el redactar, un complemento que te descargue algunas cosas para que tú te sigas enfocando en lo que es la generación de tu negocio. Y así, por encima, ¿tú cuánto crees que puede tardar o se puede tardar desde empezar como agente a poder ser alguien que tenga esas ganas de ser empresario inmobiliario, que empiece, cuánto podría llegar a tardar o debería tardar para llegar a ese punto de empresario, de gestión, de equipos, de liderazgo, de organizacional más bien? Bien. Mira, me parece que más que ser una cuestión de tiempo, es una cuestión de disposición de recursos y dentro de los recursos tus capacidades. Entonces yo creo que hay gente que incluso empieza a ser empresario inmobiliario, lo vemos en algunas franquicias en donde se vende la franquicia y empiezan a ser empresarios inmobiliarios de no saber nada de bienes raíces. Entonces a mí se me hace que eso no es lo más recomendable. Yo sí sugiero, como lo decía ya hace un rato, empieza como agente, vende, enfrenta al mercado y a los clientes y todo. Pero de ahí, más bien, apaláncate con modelos, apaláncate con sistemas. A la vuelta de, o sea, un agente, por ejemplo, con nosotros, una persona que llega de no saber nada de bienes raíces, a través de nuestros modelos y sistemas, debemos estarlo haciendo productivo entre 3 y 6 meses. Que 3 y 6 meses a veces se dice fácil, pero para quien en un momento dado a lo mejor no tiene ingreso, entonces quizá no es tan fácil. Entonces por eso hay que tomar en cuenta desde el principio hacer algo que le llamamos el career visioning, que es la visión de carrera, en donde la gente visualiza lo que le hace falta para poder llegar a ese nivel de producción. Pero te voy a decir, es maravilloso cuando a esas personas que llegaron sin hacer nada, después de 1 año y medio, 2 años, les estás dando comisiones que llevan 6 dígitos o 7. Sí, no, por supuesto. Y nos quedan unos 3 minutillos de podcast para que veas que sí tenía razón, que se iba a pasar rápido. ¿Tienes algún mensaje, algún consejo que quieras dar a toda nuestra audiencia o quieras resumir en unos breves puntos todo lo que acabas de comentar? Sí. Claro que sí. Creo que lo más importante es que seas muy objetivo en tu toma de decisiones. Sé muy claro contigo mismo, de verdad ve qué quieres hacer, pon tu meta, encuentra hacia dónde vas, ve cuál es tu destino, porque lo que creo que no debe suceder es que te dediques un tiempo a unas cosas y otro tiempo a otras y otro a otras. Si en cada tiempo ya lograste el mayor éxito que podías lograr, deriva a otra e invierte lo derivado de ella. Pero si vas a dedicarte a bienes raíces, no te desesperes, dedícale tiempo, dedícale estudio. No es una labor, hay quienes dicen que los bienes raíces son maravillosos porque haces de tu tiempo lo que quieres. No, no es cierto. Tú tienes que estudiar, tú tienes que entrenar, tú tienes que capacitarte. Tú tienes que dedicarle al menos 6, 8 horas al día, como sería en un empleo. Pero aquí tu utilidad puede ser muy potenciada. Entonces, ten una meta. Establece un modelo, un proceso de cómo vas a lograr a tu meta. Efectivamente, la meta tiene que ser en números, la meta tiene que ser en cuestiones medibles, observables. Establece cuál es la dinámica a través de la cual vas a llegar y actúa desde el primer momento como si fuera el último. Lógralo, lógralo, lógralo. ¿Se vale caerse? Sí, pero si te caes te levantas y sigues adelante. Pues me parece un muy buen mensaje para resumir y para cerrar este episodio. Muchas gracias, Gustavo, por estar aquí. Ya habéis visto el súper invitado que hemos traído hoy para que nos explique todo esto, que por supuesto le podéis contactar en cualquier momento, que sé que Gustavo, que está súper metido en el sector inmobiliario, siempre está pendiente de ayudar, de colaborar, de impulsar a otras personas. Y pues que muchísimas gracias, Gustavo. Es un placer haberte tenido, haber aprendido tanto de ti. Y si quieres despedirte de... Pues gracias a ti, Elena, gracias a todo el público que nos ha hecho el favor y que nos hará el favor de escuchar estas palabras. La realidad es que el ámbito inmobiliario es un ámbito hermoso, es maravilloso lo que puedes lograr y lo que puedes crecer aquí. Tómalo en cuenta, pero concéntrate y dedícate. Suerte, Dios te bendiga y que de verdad, aquí encuentres lo que estabas buscando. Pues muchas gracias a todos y ya sabéis, compartid si os ha gustado y a otros asesores o personas que quieran entrar o incursar en el sector inmobiliario. Os mandamos un abrazo a todos. Bye.